Gloria a Dios, hermanos, más fuerte, porque aquí está el poderoso de Israel. Aquí está el que nos sostiene cada día, el que nos guarda, el que nos provee, el que nos ayuda cada día. Está aquí con nosotros. Él es el Dios viviente, dice la palabra de Dios. Está con su pueblo porque vive y vive por los siglos de los siglos. Por eso nosotros tenemos esa seguridad, esa paz, ese regocijo, porque Él nos llena todo, hermano. Gloria a Dios. Así que tomen asiento, hermano. Qué linda que están las alabanzas. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Nelita ahí. Ella siempre atenta. Qué lindo realmente las alabanzas que estuvimos cantando, hermano. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios a la palabra también de nuestra hermana que Dios le ha dado. Realmente cada día está más lindo. ¿Qué le parece a usted? Cada día está saliendo mejor. Así que denle un fuerte aplauso al coro, hermano. A todos los hermanos aquí del coro. Denle un fuerte aplauso a los hermanos. Gloria a Dios. Muy lindo ha salido todo. Y va a salir saliendo más lindo todavía. ¿Cuánto lo creen? Porque hay todavía cosas que pulir acá. Hay dones todavía que pulir que van a salir mejores todavía. Gloria a Dios, hermano. Vamos buscando la palabra en esta noche. Vamos buscando la palabra en el libro de Primera de Pedro. Nuestro hermano Pedro, que pasó muchas cosas como usted y yo pasamos. Pero lo importante es pasar, avanzar, porque Dios nos sostiene para que pasemos y avancemos cada día. Dice la palabra del Señor, pasamos luchas, persecuciones, pero Dios está de nuestro lado, amparando y cubriendo nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a compartir cuando todos los tengan juntos en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicado. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. ¿Cuántos se gozan así? Hace un momento nos estuvimos gozando, nos estuvimos llenando del Señor ahí, con ese gozo inefable que no se puede explicar lo que el Señor hace en nosotros. Y lo que está haciendo cada día, como Dios nos está llenando cada día, la paz incondicional que hay dentro nuestro, es algo que usted, por más que lo cuenta y por más que le comenta, la gente no puede lograr entender lo que Dios hizo y hace en nosotros cada día, porque estamos en un proceso. ¿Cuántos están en un proceso? Estamos camino al cielo. ¿Cuántos están caminando cada día bajo promesas fieles y verdaderas? Porque fieles y
verdadero es el que lo prometió. Usted y yo cada día caminamos bajo promesa de vida, de esperanza, porque Él está con nosotros, su ayuda, Él nos sostiene, dice la palabra de Dios, y con Él somos más que vencedores cada día, hermano. Sostenido de su mano, de su gracia, de su misericordia, avanzamos nomás, seguimos adelante. Porque no somos de los que retroceden, dice la palabra de Dios. Nosotros somos de los que vamos adelante, porque nuestro Dios nunca retrocedió. Él siempre miró adelante y Él siempre miró ese propósito que tenía en esa cruz de llevar muchos hijos a la gloria del Padre. Y a eso Él ha venido y Él ha cumplido. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo dicen amén? Él lo ha cumplido por vos y por mí. Ha cumplido eso. Ha pasado muchas cosas aquí en la tierra. Tú y yo pasamos muchas cosas, dificultades, menosprecio. Hablaban de Él, le criticaban, le injuriaban, le insultaban. ¿Y el Señor qué hacía? Seguía adelante. Le dejabas a los que hablaban y criticaban de lado. Déjalo ahí. El Señor seguía adelante. No se distraía por ello, porque ellos lo querían distraer al Señor. No, ellos no se distraía por ello. Déjale que hablen, que digan lo que quieran. Yo tengo una meta. Tú tienes una meta, todos tenemos una meta. ¿Y cuál es nuestra meta? El cielo. Así que nosotros no nos tenemos que distraer por nadie, que hable, que critiquen, que digan. Dios se encargará de ello. Usted adelante, yo adelante, porque nuestro Dios va adelante abriendo camino y senda donde no lo hay, dice la palabra de Dios. Ese es el Dios que tenemos nosotros, hermano, que hace camino y senda donde no lo hay. Es un camino donde no había camino. Donde había un velo, el Señor abrió ese velo y hizo un camino que te lleva al cielo y que me lleva al cielo. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios. Un camino vivo, porque Él está vivo y Él está acá. Se está gozando con vos y conmigo, porque estamos disfrutando de su presencia, de su palabra, como discípulos del Señor. Como discípulos, ¿qué tenemos que hacer como discípulos? Obedecer, dice la palabra del Señor. Y no solamente obedecer, dice su palabra, sino que vamos a sufrir, hermano. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, dice la palabra de Dios. O sea que hay soldados que son malos, porque el Señor dice como un buen soldado. Dice, entonces hay soldados que no son tan buenos. Pero el Señor dice que los soldados de Él son buenos. ¿Cuántos soldados hay aquí del Señor? Buenos soldados de Jesucristo, que echan mano a la vida eterna y que se esfuerzan y que cada día miran al Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu salvación, y no quitar los ojos de ahí, porque sabes que Él te prometió algo grande en los cielos. Hay una mansión en los cielos, hermano. Dale a Él, porque Él se lleva todo. Nosotros somos siervos que estamos al servicio del Señor. Por su voluntad estamos al servicio del Señor, porque un día nos miró en la condición que estábamos y el Señor se apersonó y con un brazo fuerte y extendido nos tomó y nos sacó de ese lugar de muerte, de oscuridad, a un lugar de vida y de esperanza. Cuando el Señor se apersonó, las tinieblas retrocedieron y el Señor nos sacó de ahí. ¿De qué pozo quizás nos sacó el Señor? Nosotros lo sabemos de qué pozo nos sacó el Señor. Y quizás un pozo de temor, de muerte, de enfermedad, de destrucción, de tristeza, de amargura. Nosotros lo sabemos, hermano. Por eso nosotros venimos en agradecimiento al Señor cada día y nos postramos ante Él. Y le debemos al Señor todo lo que tenemos y lo que somos y lo que alcanzamos gracias a la misericordia de Dios. No es por nosotros, no es por méritos nuestros, no es por Él. Porque Él nos da el aire para respirar, Él nos da la salud para poder trabajar cada día. Él lo hace posible. Sin eso no podríamos llegar a ningún lado, hermano. Gloria a Dios. Por eso es importante darle gracias al Señor cada día y honrar su nombre. Porque Él dice que Él honra a los que le honran, dice la palabra del Señor. Ese Dios tenemos. Dios ve que tú le honras, que eres un hombre, una mujer que honras a Dios, entonces Dios te va a honrar también, dice su palabra. Que Dios nos ayude. Entonces aquí se presenta el apóstol Pedro en esta oportunidad. Muchas veces hablamos del apóstol Pablo también. Hablamos de diferentes hombres. Hablamos de Felipe, que
que era un diácono, pero él estaba en el servicio del reino, trabajando para el reino. Siempre estaba ahí. Usted va a ver que cuando fue nombrado en el libro de Hechos ahí los diáconos, entre ellos estaba este varón, que estaba Esteban también, que usted sabe que bueno, fue apedreado Esteban también, dice la palabra, fue el primer mártir que vio los cielos abiertos y lo vio al Señor Jesús desde allá arriba. Qué lindo, ¿no? Fue otro varón que vio los cielos abiertos, fue Natanael. El Señor Jesús le dijo, de ahora verán los cielos abiertos. ¿Cuántos caminan con esos cielos abiertos, hermano? Tú y yo caminamos cada día con esos cielos abiertos. Ya no hay un cielo cerrado. Desde que hemos venido a Cristo, hemos dispuesto nuestro corazón a entender la palabra, a recibirlo, a humillarlo. Los cielos se han abierto y la bendición del Altísimo viene sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, sobre todo lo que tenemos, dice la palabra del Señor. Cuando nos humillamos, cuando nos postramos ante el Señor, hermano. Y Felipe fue un varón extraordinario, como yo creo que acá hay varones y mujeres extraordinarias que andan predicando la palabra de Dios. Él a donde el Señor le mandaba iba a Samaria. En una oportunidad estaba descansando, aparentemente no se sabe si estaba acostado o estaba sentado, pero dice que estaba descansando y un ángel le llegó y le dijo, estás descansando mucho, Felipe, porque Dios no quiere que descansemos mucho, ¿vio? No. Pues el Señor dice, despiértate tú que duermes. Para el Señor Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo, dijo el Señor Jesús. Dice, o sea, nos está diciendo un ejemplo a nosotros. Mi Padre trabaja, el Padre de los cielos trabaja y yo, el Hijo, trabajo. Y ustedes que son los hijos también, ¿qué tenemos que hacer? Dice el Señor. Trabajar en la viña del Señor. Siempre falta gente en la viña del Señor. Ya cuando el Señor Jesús andaba predicando, dijo, dijo que muchas necesidades había y pocos obreros había, dijo el Señor. La mies es grande, dijo el Señor. Grande, grande la mies del Señor. Pero son pocos los obreros, pocos son los que se meten en el reino, pocos son los que se esfuerzan para trabajar para el Señor, son pocos. Por eso dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos y pocos son los que llegan al cielo. Dios los llama mucho, pero muchos van quedando en el camino, dice. Son pocos los que entran allá arriba, hermano. Y eso que el Señor dio su vida, derramó su sangre, se levantó al tercer día de los muertos, con pruebas indubitables de que Él era, dice la palabra de Dios, pero son pocos los que se salvan y entran en el reino allá arriba. ¿Por qué? Porque falta lo que justamente la hermana hablaba, esfuerzo, valentía. Esfuerzo y valentía. Por eso siempre Dios le habla a la iglesia, esfuerzo y valentía. Mira que te mando, dijo el Señor, no dijo, mira que papito, mamita, si vos tenés tiempito, viste, fíjate, no, yo te ordeno como rey, como señor, como padre, como jefe, yo te ordeno que te esfuerces cada día y que seas un hombre, una mujer valiente, porque yo quiero un hombre, una mujer valiente, dice el Señor, que eche mano a la vida eterna y que siga avanzando y perseverando. ¿Por qué Dios nos llamó a todos nosotros, hermano? Porque Dios confía en nosotros. Dios confía en vos, confía en mí, en todo lo que estamos acá y lo que están llegando todavía. Dios confía que vamos a alcanzar el propósito para el cual Dios nos llamó y nos escogió y nos limpió. Esa es la confianza que tiene Dios en nosotros, hermano. Que nosotros no vamos a fallar, sino que vamos a seguir adelante, avanzando. Rengo como usted diga o sea como venga, pero usted va a seguir adelante. Porque hay algo allá en los cielos que le está esperando con su nombre y apellido. Y está esperando allá arriba. Gloria a Dios. ¿Usted va a dejar que otro le saque su regalo que está allá arriba? ¿Su herencia que está allá arriba? No. Usted va a pelear para tomar esa herencia. Porque algo precioso lo que le está esperando en los cielos, dice la palabra de Dios. Entonces, como le decía, Felipe era un diácono, pero era un hombre que predicaba por todos lados, no cerraba la boca, Felipe. Entonces el Señor ahí le mandaba ángeles para que lleven, le dijo que vaya a cierto lugar donde nadie iba, y Felipe fue
Le estoy hablando de Hechos 8:26. Felipe fue y dice la palabra del Señor, un lugar que nadie pasaba, hacía un calor tremendo. Imagínese Israel, imagínese el norte, usted ese calor que hacía. Felipe fue y pasó el eunuco por ese lugar de ese. Nadie pasaba, pero Dios sabía que el eunuco estaba yendo por ese lugar. Por eso Él dice acá la palabra, que Dios tiene la presciencia de Dios, dice hermano. La presciencia, el conocimiento de cosas futuras que van a suceder. Dios sabía que ese hombre iba a ir por ese lugar. Entonces fue y le llamó que Felipe vaya. Y el Espíritu Santo en acción le dijo, acércate, subite. Cuando te invita, subite y hablale. Le dijo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habla. Él es el que nos trae convicción de pecado a nosotros, hermano. Él es una realidad, existe. No es un mito, no es como algunos piensan. No, Él es real. Él está aquí, porque aquí está la iglesia del Señor. Entonces Él está aquí acompañándonos cada día, aconsejándonos, levantándonos, abrazándonos. Está el Espíritu Santo de Dios con la iglesia, con su amada. Gloria a Dios. Entonces, así como ese hombre, después lo vemos que fue arrebatado y apareció otro lado y después siguió predicando. Imagínense, quizás dijo a la esposa, ya vengo. ¿Cuántos le dicen así, ya vengo? ¿No? Ya vengo. Amor, quizás le dice usted, ya vengo, prepárate unas milanesas, ya vengo, voy allá. Y en eso usted, en el camino, Dios le abre y le dice que tiene que ir a cierto lugar a llevar la palabra. Felipe obedeció y fue. Ahora no sé, ¿usted qué hará? Felipe y lo hizo. Y dice que después que predicó, después se bautizó el eunuco, todo. ¿Qué pasó? Felipe fue arrebatado y apareció en otro lugar. O sea que no volvió en el día Felipe. Y seguía predicando Felipe, seguía anunciando, dice la palabra de Dios, hermano. Qué tremendo, hermano. Y este hombre, Pedro, dice acá, apóstol, dice de Jesucristo. Él se presenta a quienes, y él le habla a los expatriados. En ese momento había muchos judíos que estaban expatriados, que no estaban en su patria, hermano. Porque había venido una persecución tremenda, entonces estaban dispersados por diferentes lados. Estaban en el Ponto, estaban en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Y también nos está hablando a nosotros, porque la palabra de Dios es ayer, es hoy y es siempre. Dios no cambia, hermano. Esta palabra no cambia. El mundo cambia, las modas cambian, todas las cosas que vemos de las puertas para el otro lado cambian, pero esto no cambia. ¿Por qué? Porque es perfecto, porque vino del corazón de Dios. Dios no dice, no, ahora tengo revelación, mira que de esta manera, no. Dios la dejó escrita a la palabra perfecta y Él dijo que nadie la saque nada y que nadie le agregue nada, dijo. Así como está hermosa y perfecta, dijo el Señor. O sea, pasa el año 2000, estamos en el 2023, va a llegar el 3000. La palabra de Dios no tiene fecha de caducación, no caduca la palabra de Dios. Las cosas de esta tierra sí tienen una fecha, duran un tiempo. Hoy un día salen un libro para, las maestras, acá Dios bendiga a las maestras que tenemos, profesoras. Sale un libro para primer grado, el año que viene sale otro libro, el otro. La palabra de Dios no permanece para siempre. Es ayer, es hoy y es siempre. No cambia, porque Dios no cambia de ese. Gloria a Dios. El corazón de Dios no cambia. El hombre cambia, pero Dios no cambia. Entonces dice que le hablaba a los expatriados. O sea, que no estaban en su patria. No estaban en Israel. Habían sido dispersos por diferentes provincias. Ahora, Dios nos está hablando a nosotros también, iglesia. Porque nosotros naturalmente tenemos una patria acá, tenemos una patria, pero espiritualmente somos expatriados también nosotros. Somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso, dice aquí. Usted fíjese, vamos a buscar el libro de Filipenses 3:20. Y ahí Dios nos dice de dónde es nuestra ciudadanía, a dónde pertenecemos nosotros, hermanos. Aquí naturalmente pertenecemos a la tierra, pero espiritualmente ¿a dónde pertenecemos? Dice la palabra de Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice. ¿Dónde está tu ciudadanía?
¿Dónde está tu lugar en lo espiritual? En los cielos. No está acá en la tierra. Acá en la tierra va a quedar este cuerpo, pero lo que hay dentro de este cuerpo, que es otro, va a salir y se va a ir a los cielos. Porque Él no pertenece a la tierra, Él pertenece allá arriba. Él pertenece a los cielos, de donde también esperamos nuestro Salvador. ¿De dónde vino nuestro Salvador y Señor? De los cielos, hermano. Entonces nosotros vamos a ir a ese lugar también de encuentro con nuestro Señor. Él ya está allá arriba, Él ya venció aquí en la tierra. Él caminó como usted camina cada día, pero sin pecado, perfecto, santo, puro, divino. Nuestro Dios tenía humanidad como usted y yo. Se cortaba y le dolía al Señor, pero no había pecado en Él. Entonces Él cumplió el propósito para el cual vino acá en la tierra. Anduvo. Ya más adelante vamos a ver qué anduvo haciendo el Señor Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Y cumplió el propósito de ir a esa cruz y dar su vida y derramar su sangre. Y al tercer día Dios el Padre lo levantó de los muertos, dice la palabra del Señor. Y está vivo y está acá con nosotros, acompañándonos. Porque Él dijo que estaría todos los días hasta el fin del mundo con su iglesia. No sabemos cuándo será el fin del mundo, pero la importancia es que Él está acá. Y que Él está todos los días con nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Él está con nosotros, acompañándonos cada día, sosteniéndonos, abrazándonos, aconsejándonos, ayudándonos, abrigándonos, proveyéndonos. Él está. Él es un Dios presente, un Padre presente. Él es. Por eso dijo Dios: no tengan temor de las cosas que vemos con nuestros ojos que suceden. Los pajaritos no tienen mano, como usted tiene una mano, como yo tengo. Tenemos, gracias a la misericordia de Dios, el uso de razonamiento. Podemos pensar, podemos hacer números, podemos hacer muchas cosas, trabajar. Ellos no lo pueden hacer, pero ellos están bien alimentados porque el Padre los alimenta. Ellos son creación, y usted ¿qué es? Hijo. ¿Qué soy yo? Hijo de Dios, dice la palabra del Señor. Ni aún el rey Salomón, con toda su gloria, fue el rey más sabio, más millonario que hubo en esta tierra, se pudo vestir como uno de los lirios del campo, que el Padre lo viste cada día, dice la palabra del Señor. Usted y yo, ¿qué tenemos que hacer cada día? Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas, dijo el Señor. Le tenemos que buscar a Él, al Rey, porque del Rey viene todo lo que tenemos. Pertenecemos al reino de Dios, y a Él como Rey es nuestro proveedor. Él es el que nos guarda. Los ángeles del cielo acampan alrededor nuestro, dice, y nos defienden, dice la palabra del Señor. Las 24 horas nuestras hay ángeles que nos guardan. Guardan nuestra casa, guardan nuestras vidas, guardan a los hijos, guardan al que entra y sale, porque entra y sale bendecido, dice la palabra de Dios, porque la bendición de Dios está sobre ese varón. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, dice la palabra del Señor. ¿Por cuántos días vamos a morar en la casa de Jehová? Por largos días, hasta el momento de nuestro final. Tenemos que estar en los pies de Cristo, sirviéndolo, honrándolo, buscándolos, trabajando para el reino del Señor, hermano. Porque Dios nos demostró en ese tiempo que Él estuvo lo que hizo, hermano. Así que nosotros tenemos ese ejemplo. Y dice a los expatriados, dice la palabra de Dios. Entonces usted y yo somos expatriados acá. En lo espiritual, nuestra patria está allá arriba. Gloria a Dios, en los cielos. Entonces nosotros nos esforzamos cada día. ¿Cuántos se esfuerzan cada día? Nos esforzamos. ¿Y qué hacemos? Trabajamos. ¿Cuánto trabajan? No solo uno trabaja. Trabajamos, hermano. Trabajamos. Así como acá en la tierra tenemos que trabajar para sostenernos, para pagar la luz, para pagar el cable, para pagar los alimentos, para pagar las necesidades básicas que tenemos, también tenemos que trabajar para el reino de los cielos, el lugar donde vamos a vivir eternamente. Acá estamos de paso, no sé cuánto tiempo vamos a vivir aquí, Dios lo sabe. Usted no se preocupa el tiempo que va a vivir. ¿Por qué? Porque vive con Cristo y sabe que el día de mañana se va con Cristo.
Se va a un lugar, a una vida más larga y mejor. ¿Por qué? Porque no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. ¿Y qué va a haber allá? Gozo continuo con el Señor. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Eso es lo que nos espera a nosotros. Gozo continuo con el Señor. Y sin embargo allá abajo, porque allá abajo hay un infierno, dijo el Señor. Y allá abajo, ¿qué es? Lloro continuo. Por eso Dios nos sacó de ese lugar donde estábamos a un lugar de vida, de esperanza, para que no vayamos a ese lugar de muerte, hermano, de oscuridad. Y dice la palabra de Dios, continuamos, dice elegidos, gloria a Dios. ¿Cuántos elegidos hay aquí? Elegidos. O sea, no fue decisión tuya, no fue decisión mía venir a los pies de Cristo, sino que el Padre en su infinita misericordia nos eligió y nos escogió y nos limpió cada día y obra en nosotros cada día, hermano, por su infinita misericordia, dice la palabra de Dios. Dice elegidos según la presciencia de Dios, o sea, el conocimiento de las cosas futuras. Dice que para eso hemos sido elegidos nosotros. Pero Dios, como es tan grande y maravilloso y poderoso, y tantas cosas que lo podemos decir al Señor, porque es lo que ha llenado nuestra vida, ha impactado nuestro corazón, nos ha enamorado y cada día nos enamora más y esa pasión va creciendo en el Señor, porque eso es lo que hizo Dios con nosotros, nos conquistó, hermano, conquistó nuestro corazón que estaba dolido, maltratado, con cuántas cosas de la vida que traía. Y sin embargo el Señor con su infinita misericordia sanó nuestro corazón y nos llenó y nos sació de la paz, del gozo. Hermano, nos dice a nosotros que somos elegidos, dice la palabra del Señor, que Él nos eligió. Pero ¿desde dónde nos eligió? Dice, primeramente vamos a compartir San Juan 15, 16. Vamos buscando San Juan 15, 16. Bueno, ya lo tenemos. Gloria a Dios por nuestro hermanito. Dice la palabra de Dios. Dios nos dice, no me elegisteis vosotros a mí. Dice. ¿Qué dijo Dios? Que usted ni yo le elegimos a Él. Antes de elegirle a Él, elegíamos las imágenes, los ídolos, los muñecos. Elegíamos cualquier cosa. Elegíamos la riqueza de este mundo, elegíamos los placeres de este mundo, pero a Dios no lo elegíamos. Cada vez estábamos más lejos del Señor, con nuestros delitos y pecados, cada vez más lejos, más lejos. Vivíamos en un desierto, como dice en el Salmo 107. Vivíamos en un desierto sin encontrar un lugar permanente para nuestra alma, un lugar de reposo. Ese reposo nos ofreció Cristo y nos dio ese reposo. Entonces el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dijo el Señor. Yo le elegí a ustedes, dice. Yo le elegí, dijo Dios. Le miré ahí donde estaban en el pozo de la desesperación. Cada uno tenía un pozo distinto donde estaba. Salmo 42 dice que estábamos en el pozo de la desesperación, en el yugo cenagoso, ahí estábamos nosotros. Usted sabe dónde estaba y yo sé dónde estábamos, hermano, cada uno de nosotros. Yo no le digo que me cuente dónde estaba, usted lo sabe, porque Dios, usted y Dios le conoce a usted, Dios me conoce a mí, Dios nos conoce a todos. Dice, yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Para qué Dios nos eligió? Nos eligió, dice, a nosotros para que vayamos y llevemos fruto. Dios quiere frutos de nosotros. Nosotros somos árboles, dice la palabra de Dios, plantío de Jehová. Salmo 1 dice que estamos plantados junto a las corrientes de las aguas, del río de Dios, donde nos nutrimos, donde nos alimentamos, donde nos fortalecemos cada día en la palabra de Dios para ir creciendo. Pero no solamente tenemos que ir creciendo, tenemos que dar fruto, dice la palabra. Para que tenemos que dar fruto, dice, y vuestro fruto tiene que permanecer en Él. Tenemos que hablar del Señor, tenemos que ganar almas para el Señor, hermano.
Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, dijo el Señor. Ahí está el secreto, dijo Jesús. El secreto está en que ustedes lleven fruto y que abunden en fruto. Dijo, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él le dé. Cómo el Señor nos enseña a nosotros. Hay una parte también que habla en el versículo 7, San Juan 15, 7, nos habla también la palabra, nos enseña el Señor. En ese versículo usted va a ver que nos habla de la permanencia, de permanecer. Fíjese aquí lo que nos dice, si permanecéis en mí, dijo el Señor. O sea, nosotros tenemos que permanecer en Cristo. ¿Cómo yo permanezco en Cristo? Cuando estoy en la palabra. Porque Cristo es la palabra. Cristo es el verbo hecho carne, dice la palabra del Señor. ¿Cómo yo puedo permanecer en el Señor? Cuando estoy en la palabra, cuando leo la palabra, comparto la palabra. En mi casa le reúno a mis hijos y a cada uno le digo que preparen un capítulo de la Biblia y vamos compartiendo la palabra en el hogar. Dios se glorifica de los cielos porque es un hogar cristiano, hermano. Cuando nos reunimos como familia, yo lo digo porque nosotros lo hacíamos. Nos reuníamos como familia, hoy en día lo hacemos también con el pastor, compartimos la palabra siempre, mayormente él comparte la palabra. Es lo más importante porque eso no se olvidan nunca los chicos. Y el día de mañana cuando ellos tengan su familia, ellos lo van a inculcar también lo mismo que aprendieron de sus papás en su hogar. Papá y mamá nos sentaban y cuando papá no estaba trabajando, estaba mamá nomás, mamá nos sentaba y compartíamos con mamá la palabra y orábamos. Porque hoy hay chicos que hoy tienen 10, 11, 12 años que no quieren orar. Usted le dice que vamos a orar y lo primero que quieren miran la calle. No, en el hogar tiene que ser inculcado que hay que orar, hermano, hay que orar. Porque sin oración no pasa nada. No hay fuerza, no hay fortaleza. ¿Qué dijo el Señor? San Lucas 18 dejó una parábola de la oración, de la viuda y el juez injusto. Nos dejó una reflexión ahí el Señor. Y la necesidad de orar siempre y no desmayar, dice la palabra de Dios. O sea, aquel que ora no desmaya, no decae, no se desanima. Aquel que ora, ¿por qué? Porque se fortalece, Dios le fortalece, dice la palabra de Dios. Por eso dice que debemos orar, no perder ese tiempo. Usted tiene que tener un tiempo en su hogar de oración, de relación con el Padre. No perder eso, porque cuando usted pierde eso, se va alejando del Señor. No es que Dios se aleja, nosotros nos alejamos del Señor y estamos en riesgo. Nos enciende una luz que nos avisa que nos estamos alejando de Dios, hermano. Ya estamos en peligro, que Dios nos ayude. Entonces dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho, dijo el Señor. Aquel que permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí está, otro de los secretos. ¿Qué hay que hacer? Permanecer en la palabra y que la palabra permanezca en mi corazón. Permanezca en mi corazón la palabra de Dios. Porque antes cuando no conocíamos a Dios, ¿qué teníamos en nuestra cabeza? Teníamos tantas cosas en la cabeza. Teníamos diferentes grupos que nos gustaban y nos acordábamos los temas y cantábamos y todo. Y ahora no nos podemos acordar un versículo bíblico. Algo está pasando si no nos podemos acordar un versículo bíblico. Porque si antes nos acordábamos el DNI, a usted le dicen, ¿me puede dar su DNI, la fecha de nacimiento? ¿Se acuerda su fecha de nacimiento? ¿Todos nos acordamos acá la fecha de nacimiento? ¿Cuándo nacimos? ¿Todos nos acordamos el DNI acá? Entonces no podemos acordar de un versículo bíblico, hermana. ¿Cómo no vamos a tener un versículo bíblico? Si nos acordamos, para nosotros es importante la fecha de nacimiento, es importante el DNI o la dirección de su casa. ¿Se acuerda usted de dónde vive? ¿Nos acordamos todos dónde vivimos? Tomamos un taxi en Don Remigio y dice, ¿de dónde vive? Y no sé. No, usted dice, yo vivo en cierto lugar, dice usted. Entonces, si nos acordamos de eso, tenemos que acordarnos de un versículo bíblico. Porque ahí vamos a ser bendecidos. Pedid todo lo que queréis y será hecho, dice la palabra del Señor. Pero cuando acá atesoramos la palabra,
guardamos la palabra del Señor. Dios dijo, pedí lo que necesitas y te será hecho. Yo lo voy a hacer posible. Yo te voy a ayudar que alcance. Yo te voy a dar la idea para que lo logres. Yo te voy a enseñar para que lo hagas, dice Dios. Si Él es el Dios creativo que todas las cosas. Si hay algo que no existe en este mundo, el Señor no tiene poder para crearlo al instante. Lo crea Dios. Si Él es el Señor de todas las cosas, hermano. Gloria a su nombre. Entonces dice, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, dice. Fíjese, ¿quién nos santificó a nosotros? El Espíritu Santo nos hizo santo. Por eso siempre es importante, siempre vamos a la base de todo. Sin la base, usted vio que para una casa, bueno, acá hay varios constructores, no le voy a enseñar yo, seguro que ellos lo saben. Pero para que una casa sea firme, ¿qué tiene que tener bueno? La base, ¿no? ¿No, el hermano Juan, qué dice ahí? La base. ¿Qué dice el hermano Cristian? La base. ¿Qué dice el hermano Leo? Ahí también constructor. ¿Qué tiene? La base, ¿no? Entonces, la base de todo comienzo del cristiano es recibir a Cristo en el corazón. Arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo. Todo comienza ahí. Hay un comienzo ahí, dice la palabra del Señor. Nicodemo se fue, un hombre de la ley, un hombre que había estudiado muchos años la palabra, ya era un hombre anciano y quizá desde niño estudiaba la palabra, porque a partir de los 12 años vio como el Señor Jesús cuando se perdió, dice que ya le estaba dando cátedra a hombres que tenían años y años de palabra. El Señor le estaba enseñando y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? Tiene 12 años. ¿Cuántos niños hay de 12 años acá? Y ya el Señor a los 12 años avergonzó a los sabios de la ley. Fíjese, 12 años avergonzó a los sabios de la ley. En ese tiempo, hermano. ¿De dónde tenía tanta sabiduría? De Dios. Dios es el que nos da la sabiduría, Dios es el que nos da la gracia a nosotros, hermano, para ir creciendo. Entonces, la base de toda casa tiene que ser buena. Yo me acuerdo cuando la base de acá de la casa de oración, ¿cómo era? La base tenía como de 2 metros, cada una. Había por todos lados base tremenda. Que era para, creo que 3 pisos, una cosa así, fue hecho la base. Entonces nosotros, la base nuestra es Cristo, la base. Porque cuando la palabra de Dios dice que la iglesia del Señor, ¿dónde está sostenida la iglesia? ¿En Pedro? No, la iglesia de Dios está sostenida en Cristo. Porque Pedro es un hombre natural, como usted y yo, no puede estar fundamentada en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está sobre la roca y la roca es Cristo, dice la palabra de Dios. Otro dice que sobre Pedro, nada que ver, es Cristo el fundamento nuestro. Entonces, el fundamento del cristiano es recibir a Cristo en el corazón primeramente. Todo comienza ahí. Todo comienzo, porque Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre de letra, de estudio, de muchos años, de letra, pero no conocía al Dios de la letra. No conocía al Dios de la Biblia. Por eso vino a Jesús, porque no lo conocía. Y le dijo, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? Porque lo que tú haces nadie lo ha hecho aquí, dijo él. Ningún hombre natural de la tierra he visto que levantó paralítico, que levantó muerto, que multiplicó los panes y los peces, que dio de comer a más de 20,000 personas. No he visto nunca, con los años que tengo aquí en la tierra, no he visto, dijo Nicodemo. Y Jesús, ¿qué le dijo a ese hombre? Es necesario que nazca de nuevo, le dijo. Tenés que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para ser ciudadano del reino de Dios y para tener vida eterna en los cielos, tenés que nacer de nuevo. Como dice 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Todo comienza ahí, hay un comienzo. Porque nosotros podemos hablar de muchas cosas de la palabra. Y la palabra hay muchas cosas para hablar.
Pero la base, el fundamento es el nuevo nacimiento, que usted reciba a Cristo. Si usted recibe a Cristo en el corazón, seguro que va a arrancar bien los caminos del Señor. Y va a comenzar y va a ser un hombre y una mujer de éxito en la vida. Todo le va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios le va a ayudar y Dios le va a guiar. Entonces dice, santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer, dice. ¿Cuánto obediente hay acá? Gloria a Dios, mira que Dios está escuchando. Todo lo que decimos Dios está escuchando y está viendo. Y si no lo es, dígalo por fe que lo va a hacer obediente, que va a obedecerle al Señor. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, dice. Ahora, cuando nosotros empezamos a obedecerle al Señor, ahí somos rociados con la sangre de Jesucristo, dice la palabra de Dios. ¿Vio? No antes, sino cuando empezamos a obedecer. Como dice Hechos 5:32, que Dios le da el Espíritu Santo ¿a quién? A los que le obedecen. Si usted no le va a obedecer, ¿para qué le va a dar el Espíritu Santo? Si no va a ser un hijo desobediente, una hija desobediente. El Espíritu Santo tiene los que van a obedecer, dice la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces todos comenzamos ahí y tenemos que andar como Él anduvo, dice la palabra de Dios. ¿Cómo anduvo su Señor? ¿Usted lo sabe? ¿Cómo anduvo? Hechos 10:38. Ahí dice la palabra del Señor. ¿Cómo anduvo tu Señor y mi Señor? Gloria a Dios, hermano. Vamos buscando. Hechos 10:38. Bueno, ya lo tenemos acá. Fíjese, dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Qué hizo Dios? Ungió. ¿Cuánto ungido hay acá? Amén. Somos ungidos porque somos hijos de Dios. Está Cristo dentro nuestro. Dice la palabra de Dios que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Usted tiene dentro suyo, yo tengo dentro mío al Espíritu Santo y tengo el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la autorización del cielo. El Señor dijo que nos dio la autorización a nosotros ¿de qué? De poner la mano sobre los enfermos. ¿Y qué iba a pasar con los enfermos? Serán sanados, gloria a Dios. Y que los que están oprimidos y los que están endemoniados, ¿qué les va a pasar? Iban a ser libres. Que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir, dijo el Señor, ir, vayan. Y yo le autorizo del cielo a usar mi poder, porque son mis hijos, dijo el Señor. Gloria a Dios. Usted y yo somos autorizados. Todo aquel que tiene a Cristo en el corazón es autorizado del cielo a usar el poder de Dios para reprender al enemigo, y el enemigo tiene que retroceder, a pararse usted sobre la brecha, y el enemigo tiene que retroceder, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo está en usted, el poderoso de Israel está en usted. Entonces Él tiene que retroceder. Porque por eso, cuando en una oportunidad en el libro de los Hechos, cuando estaban los hijos del Seba y eran exorcistas ambulantes, andaban de casa en casa, y el Espíritu habló, dice, y dijo: a Pablo conozco. Los demonios vio que nos conocen a nosotros. Somos identificados allá abajo en el infierno. Que el Señor los reprenda al diablo. Si usted sirve a Dios, si usted busca a Dios, si usted trabaja para el reino de Dios, si usted recibió a Cristo en el corazón, allá abajo es identificado. Porque está borrado de allá abajo, ya no pertenece más para abajo, ya pertenece para arriba. Y el espíritu inmundo, que el Señor lo reprenda, dijo: a Pablo conozco, dijo. O sea que no conoce. Aquel que tiene a Cristo es conocido allá abajo. Y sé quién es Cristo, dijo él. Yo conocía al Señor Jesús también, porque los mandó allá abajo. ¿Y ustedes quiénes son? Dijo. Ustedes no los registro. No lo tengo acá, que han recibido a Cristo, que tienen el poder de Dios para echarme fuera. Y bueno, usted vio cómo salieron de ahí. Desnudo, dice que salieron de ahí esa casa, hermano. Por eso ellos saben quiénes somos nosotros. Entonces dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo. Ahí está. ¿Cómo anduvo? Cuando alguien viene y te pregunta, ¿cómo andaba Jesús en la tierra? ¿Cómo anduvo tu Dios en la tierra? Y usted dice ahí, ¿cómo anduvo su Dios en la tierra?
haciendo bienes. O sea que de hacer bienes no es solamente de los pastores, es de usted también. De toda la iglesia tiene que hacer bienes. Toda la iglesia tiene que hacer bienes. Es de todos nosotros, hermano. De todos los que creemos en Cristo, hacer bienes. Usted ve a un hermano que está necesitando algo, que le falta una ropa, que le falta un calzado, que no le falta un plato de comida y usted tiene la olla llena, saque una porción y lleve a ese hermano. Si usted sabe que hay un hermano que le falta un par de zapatillas, usted tiene su caja de ahorro llena, tiene plazo fijo en el banco, tiene esto, tiene aquello, vaya y saque y cómprele un zapato al hermano. Eso es, hermano, lo que anduvo haciendo tu Señor y mi Señor, haciendo bienes, dice la palabra de Dios. Si de acá de la tierra no vamos a llevar nada, hermano, de acá de la tierra vamos a irnos como hemos venido, no vamos a llevar nada, nada, todo va a quedar acá en la tierra, hermano. Entonces hagamos bien al prójimo, hagamos bien al que necesita, nosotros, pero todos, no solamente los que estamos acá adelante, sino todos tenemos que hacer eso, hermano. Por eso dice, Jesús anduvo haciendo bienes y ¿qué? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, dice. O sea, la marca del Señor Jesús, la señal que nosotros tenemos, el ejemplo que tenemos de Cristo nosotros, es que Él anduvo haciendo bienes aquí en la tierra. Él no se andaba quedando con nada de nadie, no le andaba sacando nada a nadie, nada, no. Dios andaba dando, andaba sanando, andaba multiplicando. Eso es el ejemplo que tenemos nosotros de Cristo, hermano. No tenemos un ejemplo que Dios iba y le sacaba, se fue a la casa de ese hombre de Zaqueo, un hombre que tenía mucho dinero. ¿Por qué? Porque era cobrador de impuestos y cobraba de más para él y tenía, usted vio las películas que él guardaba todo dentro de la pared, el oro, tenía mucho oro, estaba muy rico ese hombre. Y Señor Jesús no se fue a la casa de él para decirle, Zaqueo, dame 5 bolsas de esto. No. El Señor se fue a presentarle el evangelio para que ese hombre sea salvo. Y ese hombre fue salvo. ¿Por qué? Porque vemos que empezó a dar. Y él dijo, si a alguien le cobré de más, le devuelvo. Dijo. Y el Señor dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Dijo al Señor. Y así vemos, estaba en la casa de Lázaro, era muy amigo de Lázaro, de María, de Marta, gente que estaban muy bien pudiente. Pero el Señor no se iba y le decía, Lázaro, dame tu auto, Lázaro, dame tu No, el Señor se iba y se quedaba ahí, le atendían, si le atendían y si no, él se iba el Señor y seguía su camino. Él dormía en los campos, él dormía en el desierto, él dormía donde le encontraba la noche con sus discípulos. Ese es el ejemplo que tenemos nosotros de Jesús, hermano. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros. Porque somos seguidores del Señor, somos los discípulos del Señor. Ese es el ejemplo que tenemos que hacer. Y si vemos que otros hacen otra cosa, y bueno, darán cuenta ellos ante Dios, hermano. Si llegan a estar ante Dios. Porque dice la palabra del Señor, 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 en tu nombre profetizamos, en tu nombre. El Señor dijo, yo acá no los conozco. Dijo el Señor, que Dios nos ayude, hermano. Porque hay muchos que hacen eso, muchos que defraudan, engañan, pero el ejemplo que nosotros tenemos del Señor es que el Señor Jesús andaba haciendo bienes. Como usted hace bienes. ¿Cuánto hacen bienes acá de la iglesia? Se ocupan del necesitado, del que no tiene. Aunque sea un plato de comida le llevo a usted, dice, no tengo más, tengo la olla llena, yo saco una porción y le llevo y comparto con mi hermano, porque no tiene. Mi hermano tiene frío. Tengo una campera de más, le llevo a mi hermano. Eso hacía Jesús, hermano. Bienes, dice ahí la palabra del Señor. Y sanaba a los que estaban enfermos. Había alguien que estaba enfermo, así como la suegra de Pedro estaba enferma, dice la palabra, tenía fiebre, el Señor fue y la sanó. Y ella se levantó y le servía, dice, gloria a Dios. Hermano, eso es lo que Dios quiere. Dios nos sanó. ¿A cuánto nos ha sanado? Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Servirle, no cansarnos de servirle al Señor, de honrarlo al Señor cada día, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Es el ejemplo que vemos en la palabra. En Marta, vemos en María, mayormente en María, que siempre estaba a los pies del maestro aprendiendo, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando Jesús llegó, porque el Señor le avisaron, tu amigo, dice. ¿Cuántos son amigos del Señor?
Qué lindo cuando uno dice amigo, ¿no? Tu amigo está enfermo. Y el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste, dijo. Señor, nos quedamos 2 días más aquí, dijo el Señor. Y cuando fueron, dice que ya Lázaro ya llevaba 4 días muerto, ya en el sepulcro, y le dijeron, no hay solución, no hay salida. No sé si alguna vez te dijeron, no hay solución, no hay salida, pero con Cristo hay solución y hay salida. Cristo es la salida para el hombre, para la mujer, para el matrimonio. Cristo es la salida. Cuando no está Cristo no hay salida en ningún lado, andamos por todos lados divagando. Pero cuando Cristo está, hay salida. ¿Por qué? Porque está el perdón, hermano. Porque el Señor dijo que si no perdonamos aquí, en la tierra, la regla de oro es el perdón. Él nos perdonó tanto a nosotros. Y nosotros no vamos a poder perdonar algo. Si no podemos, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar. Que nos dé gracia, nos dé fuerza para que podamos perdonar, hermano. Dice la palabra de Dios, a los oprimidos por el diablo, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Con cuánto Dios está? Está con su iglesia. Entonces usted tiene que hacer ¿qué? Hacer bienes. No se olvide de eso, nunca. Y va a ver que nunca le va a faltar nada. Dios le va a proveer, Dios le va a alcanzar. Va a llegar un momento que usted dice, quizá no llego este mes, no puedo. Dios de algún lado le va a hacer alcanzar. ¿Por qué? Porque usted se ocupa de aquel que no tiene. Se ocupa de su prójimo. Y Dios se ocupa de usted. Gloria a Dios. Así como vemos la parábola del buen samaritano también. Y vemos el ejemplo de ahí. Que muchos pasaban de largo, dice la palabra de Dios. Pero hubo un buen samaritano que fue de camino, que es el Señor Jesús, que cuando nos vio tirado, desamparado, destruido, sin salida, se acercó, curó nuestras heridas, sanó nuestras dolencias y nos llevó y nos indicó, mandó a alguien que te lleve un tratado, que te hable de Cristo para que te acerques a la iglesia. Hermano, tenemos el ejemplo de Cornelio, un hombre piadoso, militar, dice la palabra. Tenía 100 hombres a cargo. Gentil. No tenía entrada en la sinagoga porque era gentil, pero él amaba al Dios de los judíos. Él tenía algo que él amaba al Dios de los judíos. Al Dios tuyo y mío, amaba a él. Gloria a Dios. Porque la salvación viene de los judíos, el Señor le dijo a la samaritana. Y él tenía algo distinto, este hombre. Él amaba al Dios de los judíos. Entonces él se ocupaba de la sinagoga de los judíos. Si bien no le dejaban ni entrar ni en la puerta, porque era gentil, impuro, no podía entrar a la puerta. Pero él se ocupaba de la sinagoga, que no le falte esto a los judíos, que no le falte aquello, que no le falte pintura, que no le falte una silla, que no le falte. Él siempre estaba ahí pendiente, dice la palabra. Usted va a leer la historia de este hombre, lo que relata la palabra de Dios. Siempre estaba atento, ayudando a la sinagoga de los judíos. Y dando, y dando, y dando, y dando. No era mano seca, ¿vio? Daba para el reino de Dios, daba para el reino de Dios, y daba para el reino de Dios. Y todo lo que usted hace acá en la tierra sube. Todo lo que hace, sea bueno, sea malo, sube, hermano. Todo sube y más sube cuando es bueno, yo me imagino. Y todo lo que él hacía subía y quizás él no lo sabía, porque nadie le enseñaba, no tenía acceso a ese lugar. Pero Dios el Padre le empezó a observar de los cielos, porque Dios observa nuestro caminar de los cielos. Entonces Dios le mandó un ángel, gloria a Dios. En un momento cuando él estaba en su casa sentado en ayuna a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio, de la oración, dice la palabra, le apareció un ángel. Y le dijo, Cornelio, Cornelio, tus oraciones, tu limosna, todo lo que tú hiciste por la obra, subieron ante Dios. Y yo he venido, dijo el ángel, el Padre le mandó al ángel, y yo he venido con indicaciones del cielo. Y él obedeció esas indicaciones y mandó a su segundo. Y usted va a ver
que Cornelio se abre la puerta para los gentiles de la casa de ese varón. Pero un corazón que tenía un corazón realmente. Hay hombres que tienen un corazón, mujeres que tienen un corazón para la obra de Dios tremenda, hermano. Y de ahí se abrió la puerta para los gentiles. Fue salvo Cornelio, su esposa, sus hijos, sus parientes, sus amigos, sus compañeros, todos, porque él los invitó a todos y los trajo ahí a todos en su casa, dice la palabra. Y todos recibieron a Cristo. Cuando Pedro entró, él se tiró a los pies de Pedro para adorarlo y Pedro dijo: no, yo soy un hombre como vos. No, levántate, dice la palabra. Y gozoso dice que lo recibió, hermano. Qué tremendo. Nosotros tenemos ejemplo extraordinario, tenemos de la palabra del Señor. Pero lo que tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que ocupar de hacerlo eso, de hacerlo carne en nosotros, eso. Y vamos a ver cómo Dios va a obrar en nosotros. Tenemos otro versículo, Efesios 1:4, donde nos habla el Señor también, que nos escogió. Dice la palabra de Dios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese creado y las cosas que usted ve acá en la tierra, como dice en el Salmo 24, las columnas sobre los mares y sobre los ríos, antes que fuese creada la estrella, todo, dice la palabra de Dios, que Él nos escogió a nosotros. Él sabía que nosotros íbamos a estar en este día, en este lugar y a esta hora en este lugar. Porque como hemos leído hace un rato, la presencia de Dios. Dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que se fuésemos, ¿qué? Dice Dios, quiere que seamos nosotros santos, dice la palabra del Señor. Pero lo importante acá es que Dios nos escogió, dice la palabra. Dios te escogió a mí, me escogió a ti, me escogió a mí, a todos nos escogió Él, dice la palabra. Nos eligió y nos escogió. Imagínese usted, millones de personas que habitan el globo terráqueo en esta tierra. ¿Cuántos millones de personas somos? Millones y trillones de personas que somos. Pero Dios te miró a vos, me miró a mí, miró allá, dijo: yo quiero que Él, yo le elijo a Él, le elijo a ella, le elijo a... Elegido hemos sido entre millones de personas. Ese es el privilegio que tenemos nosotros, hermano. Es un privilegio tremendo de valorar algo que costó. ¿Y cuál es lo que costó? La salvación tan grande que Dios nos regaló. Ese privilegio tenemos todo lo que estamos aquí y verdaderos cristianos que están en diferentes partes del mundo, tenemos ese privilegio, hermano, de valorar el sacrificio de Cristo. Imagínese usted, nosotros muchas veces lo vemos a través de películas, pero nos metemos en la palabra, Isaías 53, nos metemos ahí, o en el libro de Mateo, cuando relata las cosas que el Señor pasó. Fueron cosas tremendas que el Señor pasó, hermano. No fueron azotecitos así nomás, que a usted quizá le coso y ya le duele. 40 azotes tremendos, en las puntas tenían hueso, donde pegaban, abrían la carne, hermano, hasta abajo, abrían arterias, todo se veía de la espalda del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, para que no vayamos al infierno nosotros, para que podamos tener acceso al cielo, porque hay un cielo que nos está esperando y preparado con mansiones. San Juan 14, Jesús dijo: yo voy, le hago, dijo el Señor, mansiones en los cielos, casa preparada, morada tienen en los cielos, dijo el Señor. Pero costó y derramó y dio su vida, hermano. Por eso dice que nadie tenga en poco esta salvación tan grande. Porque hay gente que tienen en poco, que no valoran. Dice: vamos a la iglesia, sí, no tengo tiempo, ahora después, más adelante, ahora
Justo hay una película acá que me gusta, justo hay esto, justo hay aquello, justo hay aquello. Siempre el enemigo te va a poner un entretenimiento para ir apartándote, separándote, robándote la bendición de que un día puedas estar ante el Padre, hermano. Eso es lo que hace el enemigo, que el Señor les reprenda. Sacarte. Él busca la manera de sacarte de los caminos del Señor. De una u otra manera busca sacarte de los caminos de Dios, poniéndote cuento, que vos escuches, que alguien esté hablando de vos, que alguien esté diciendo algo de vos. El diablo a todo usa el enemigo, hermano. El Señor los reprenda. Usa a la familia, muchas veces que te dejen de lado. Usa a los amigos, usa a los compañeros, hasta gente de dentro de la congregación usa, que hablen y critiquen y digan muchas cosas de vos, mintiendo, hermano, para desanimarte, para que te quedes en el camino. ¿Por qué? Por tu alma. La lucha es por tu alma. No es por tu casa, por tu auto, por tu plata, por todo lo que puedas tener. No, eso no, el diablo no le importa. Si a él le fueron dado todo. Él tiene todo, al Señor Jesús le ofreció todo. Todos los reinos de la tierra me fueron dados a mí, dijo él. No le importa, la casa, el auto, la plata, no le importa nada al diablo. Él le importa el alma del ser humano para llevarle abajo, que el Señor les reprenda. Por eso nosotros tenemos que ser sabios y entendidos. Si usted sabe que usted camina bien, derecho en los caminos del Señor, y usted sabe que le critican, hablan atrás de usted, le dicen, le injurian, le dicen muchas cosas, usted siga adelante y dígale al Señor: ocúpate, Señor, de ellos. Ocúpate de ellos, de lo que están hablando, ocúpate de lo que están causando división, lo que están causando disensión. Ocúpate de ellos, Señor. Yo sigo a la meta, Señor. Yo sigo a mi llamamiento, Señor. Yo sigo adelante, Señor. Nunca te desanimes por lo que digan, porque del Señor Jesús dijeron muchas cosas y el Señor no hizo nada. Hay mucha gente que está allá afuera, hermano, porque dice: de mí dijeron tal cosa, de mí dijeron tal cosa. Usted se cruza en la calle y hay mucha gente que quedaron en el camino. ¿Por qué? Porque escucharon que alguien dijo. Y yo a muchos le he dicho: mira, yo te voy a decir una cosa. La gente va a hablar sin que tú hagas nada. La gente va a hablar, porque del maestro no hacía nada y hablaban. Pero Cristo no habla de vos, Cristo te ama. Vos dejale de lado a los que hablan de vos, déjale de lado, déjalo ahí. Vos seguile a Cristo, pone tus ojos en Jesús. No pierda tu salvación por un hombre, por una mujer que diga esto, que diga aquello. No pierdas tu salvación. Mucha gente usted va a encontrar en la calle así, hermano. Yo encontré mucha gente en la calle así, dolido, lastimado, que le han lastimado adentro, hermano. Y eso darán cuenta los que lastimaron también a esa gente, hermano, ante el Señor. Porque están muy dolidos, mucha gente, muy triste, que estaban corriendo el camino, hermano. Que Dios nos ayude. Pero usted acuérdese siempre, Jesús nunca le va a hacer daño, nunca le va a lastimar. El Señor siempre le va a consolar y le va a abrazar, hermano. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y si usted escucha algo y ve a alguien que le ha lastimado y le diga algo acá en la iglesia, me viene y me dice: hermano, me viene y me dice, dijeron esto, dijeron aquello, y viene y me dice: hermano. Y vamos a orar y vamos a hablar con esa persona. Porque entre nosotros tenemos que amarnos entre todos. Tenemos que amarnos entre todos. Porque Dios nos manda a eso, a amarnos como hermanos. Todos somos hermanos. Tenemos un Padre. ¿Tenemos defectos unos con otros? Sí lo tenemos, seguro. Tenemos defectos. Pero tenemos que amarnos, hermano. Esa es la ley número 1, amarnos. No me gusta su cara, o a usted no le gusta mi cara, pero usted me tiene que amar. Me tiene que amar y yo le tengo que amar. Porque Dios dice así. Porque Él nos amó a todos y nos ama a todos por igual. Y todos tenemos una cara, algunos tienen la cara siempre por el piso. Usted dice: pero ¿cuándo va a tener gozo esta hermana? ¿Cuándo va a tener gozo este hermano? Está Cristo en él y nunca tiene un gozo. Dice: ¿qué pasa? Pero tenemos que amarlo, tal cual, dice la palabra del Señor. Porque Dios nos manda a eso, hermano, a amarnos entre unos a otros. Ya vamos a ir terminando la palabra. Pero dice, fíjese, vamos al 3, 1 de Pedro 1:3.
Dice, bendito, ¿cómo es tu Dios? Bendito, gloria a Dios. Por eso vos sos bendición. Bendito el Dios y Padre, dice la palabra del Señor, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, la gran misericordia, el gran amor tremendo, incondicional, dice San Juan 3:16, el amor de Dios es un amor incondicional que no pone una condición. Cristo no amaba de palabra, el Señor amaba de obras. No hablaba de palabra el Señor, porque aquel que ama de palabra no obra. No, el Señor amaba con obra, con acciones, con hecho, amaba al Señor Jesús. Porque usted ve lo que el Señor hacía. Aquel que ama de palabra no hace nada. Por eso dice, muéstrame tu fe. Dice, yo tengo mucha fe, sí, yo tengo mucha fe, mucha fe. Bueno, ahora muéstrame tu obra. ¿Qué hiciste por el reino de Dios? ¿Qué hiciste? No hice nada. Entonces no tenés fe. Tenés una fe muerta. La fe que está viva es la fe que está activa, que está trabajando en el reino, que está actuando en el reino, porque lo vemos a Jesús, hermano. Haciendo bienes, dice, ocupándose, trabajando el Señor. El Dios del cielo trabajaba. Y ese es el ejemplo que nos dejó a nosotros, de trabajar siempre y no desmayar, dice la palabra del Señor, hermano. Dice, nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. Dice que usted y yo hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo acá? Hemos nacido de nuevo, dice, para una esperanza viva. ¿Por qué nacimos de nuevo? ¿Por qué tenemos salvación? Porque Jesucristo se levantó al tercer día de los muertos y vive, hermano. Por eso tenemos salvación. Dice la palabra de Dios, hermano. Por eso tenemos garantizada la salvación. Dios nos garantizó que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Vio? ¿Por qué tiene salvación usted hoy? Porque gracias a Dios tiene el perdón de pecado, está libre. Porque dice acá la palabra del Señor, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, porque Él se levantó de los muertos. Él es el único Dios que vive. Los demás dioses están en su sepulcro, están los huesos, están el polvo y quizás ya algunos ya no hay nada, hermano. Pero tu Dios y mi Dios no está ahí. Tu Dios y mi Dios está aquí. Y está con su iglesia, siempre está con su iglesia acompañándole. Siempre está con vos y conmigo. Dios nunca nos va a dejar solo, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque en una oportunidad Él estuvo solo en la cruz del Calvario. Y Él le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?, le dijo al Señor. El Señor se apartó cuando todo el pecado cayó sobre Él. Él cuando le azotaron, cuando hicieron muchas cosas, él sintió el dolor cuando el abandono del Padre, hermano, porque vivía unido al Padre. Entonces cuando le faltó el Padre en esos instantes, Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado?, dijo al Señor. Y hermano, qué triste. Hasta eso sintió abandono en la cruz del Calvario. El Señor, antes de dar su vida, ahí de entregar su espíritu, dice la palabra del Señor. Por la resurrección del Señor Jesús, dice, de Jesucristo de los muertos, dice, hermano. Entonces usted y yo tenemos victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte. Ya no puede sobre nosotros, porque el Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario, venció a la muerte, venció al enemigo, lo venció, dice, y lo quitó el acta de los decretos que eran contrarios a nosotros. O sea, todas las cosas que nosotros habíamos hecho, que el enemigo tenía ahí anotado, el Señor lo sacó, dice la palabra de Dios, hermano. Y nos perdonó todo, dice su palabra. ¿Por qué? Porque resucitó de los muertos, dice su palabra. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
tenemos una esperanza viva. Hay una esperanza que está viva para vos, para mí. Porque hay gente que tiene esperanza muerta. La gente que no tiene a Cristo tiene una esperanza muerta. Está decepcionado, se siente engañado, se siente vacío. Por más que tenga riqueza, por más que tenga lleno de placeres, pero se siente vacío. ¿Por qué? Porque usted lo va a ir a encontrar, lo encuentran con una jeringa en el brazo, lo encuentran pasado de alcohol, pasado de esto, pasado de aquello. Vacíos están por dentro. Pero nosotros, gracias a Dios, no, estamos completos, dijo el Señor. Usted y yo estamos completos. ¿Cuántos están completos? La iglesia del Señor está completa, dice. El Señor llenó todo ese vacío que había, lo llenó, dice el Señor. Gloria a Dios, dice su palabra. Dice, para una herencia, dice que tenemos una herencia nosotros, hermano. Gloria a Dios. Pero no es una herencia de este mundo. No es algo natural que usted dice, bueno, voy a heredar 2 casas, voy a heredar 3 autos, voy a heredar un cheque, voy a heredar acciones de mi padre, voy a heredar, no, nada corruptible, nada que se destruya, dijo Dios. La herencia que el Señor tiene preparada en los cielos es incorruptible, está allá en los cielos, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, es hermosa y perfecta, hermano. Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Está reservada allá arriba. ¿Cuánto luchan por esa herencia? Está reservada con tu nombre allá en los cielos, hermano. Está preparada, ¿para qué? Para que un día lo tomes. Pero mientras tanto tenemos que pasar aquí. Lucha, tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar dificultades acá en la tierra, hermano. Porque la palabra lo dice, que tenemos que sufrir como nuestro Señor sufrió. El Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo vencí al mundo, dijo el Señor. Confíen, aférrense a mi palabra y van a vencer también, porque yo vencí al sistema llamado mundo, dijo el Señor. Gloria a Dios. Dice, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice. O sea que está garantizada, es seguro lo que usted tiene en los cielos, hermano. Porque allá arriba no entra ladrón, no entra nadie allá arriba, hermano. Allá arriba solamente está el Señor y los ángeles, hermano. Gloria a Dios. Está allá arriba, así que nadie te puede tocar tu herencia. ¿Quiénes son los herederos? Efesios 1:13. Ojo, que no todos van a recibir la herencia, por eso es necesario nacer de nuevo, hermano, y seguir en los caminos del Señor, seguir adelante. Y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice, usted está oyendo, yo estoy oyendo. ¿Qué estamos oyendo? La palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad. Dice acá, el evangelio de vuestra salvación es la palabra de verdad. Y habiendo creído en Él, dice, ojo, no solamente tiene que oír el evangelio, tiene que creer en Cristo. Y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Vio? Esa es la seguridad que nos da que vamos a tomar la herencia. ¿Quiénes? Los que han sido sellados, los que tienen ese sello. ¿Cuántos tienen ese sello? Por eso siempre hablamos del nacimiento, del nuevo nacimiento, porque cuando nacemos de nuevo, Dios nos sella como propiedad del cielo, como hijo de Dios. Ya tenemos un sello, no lo podemos ver nosotros, pero es un sello espiritual que usted y yo tenemos, hermano. Gloria a Dios. Por eso usted y yo somos guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe. Por eso la fe, usted y yo somos guardados. Todos los días usted y yo somos guardados, dice la palabra de Dios, por el poder de Dios mediante la fe. Gloria a Dios. Así que pongámonos de pie, hermano, en esta noche. Demos gracias al Señor. Dice que somos guardados todos los días nosotros. Somos protegidos todos los días, dice la palabra del Señor. Acá. Por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, dice.
Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermano, en esta noche. Damos gracias a Dios. Vamos a orar un momento y dando gracias al Señor por su palabra, porque Dios dice que Él nos eligió y nos escogió a nosotros, hermano, para que vayamos y llevemos fruto, dice su palabra. Que Dios nos ayude a obtener esos frutos, a permanecer en esta hora. Damos gracias a Dios. Oramos al Señor. Si usted no anda obedeciendo al Señor, reconcíliese con el Señor y empiece a hacer las cosas bien, hermano, porque Cristo viene. Cristo está a las puertas, hermano. El Señor está ahí viniendo por su iglesia. Que no le sorprenda, que no nos sorprenda, hermano, como un ladrón en la noche, dice la palabra del Señor, porque el ladrón, usted no sabe cuándo el ladrón va a venir, pero nosotros tenemos que estar preparados, dice su palabra. Así que damos gracias a Dios. Vamos a orar en esta hora. Padre amado y Dios de misericordia, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera, porque tú lo eres, Señor. Gracias te damos, Señor, Padre, porque, Dios mío, tu palabra dice que tú nos elegiste, Señor, a nosotros. Tú nos elegiste, tú nos escogiste, Padre. Dios mío, no es por casualidad que estamos, Señor. Es porque tú nos elegiste, Señor Padre. Porque no quieres que ninguno se pierda, como dice tu palabra, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos vayamos al conocimiento de la verdad, Señor. Porque hay una verdad, Dios mío, y la tenemos aquí en nuestras manos, Señor, esa verdad, Dios mío. Mira, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno, Señor, Padre Santo. Si hay tristeza, Señor, si hay dolor, Señor, Padre. En esta hora, Señor, te ruego, Señor, que tú consueles los corazones, Señor. Consuela los corazones, Señor, Padre. Levanta al caído, al que no tiene fuerza, al que está desanimado, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Porque sabemos, Señor, que han de venir tiempos peligrosos, dice tu palabra, Señor. Y que vamos a pasar persecución, como nuestros hermanos aquí estábamos viendo, que estaban siendo perseguidos por su fe, Señor. Por eso han sido expatriados en diferentes lados, Señor Padre. Dios mío, vamos a sufrir persecución aquí, Señor, por nuestra fe, Padre, por confiar en ti, Señor. Nos van a dejar de lado, Señor. Vamos a pasar muchas cosas, Padre, pero de tu mano, Señor, Dios mío, somos más que vencedores, Señor Padre. Bendice cada matrimonio, Señor, en esta hora, Padre. Yo bendigo cada matrimonio, Señor. Bendigo cada joven, Señor, cada jovencita, Señor Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendigo cada mamá, Señor, en esta noche, Dios mío, Padre. Dios, llévate toda carga, todo peso, toda preocupación, Señor Padre. Dios mío, Espíritu Santo de Dios, Señor, en el nombre de Jesús Todopoderoso, Señor. Descansamos en ti, Señor, porque es el único que nos da el reposo, Padre, y el descanso, Señor, para nuestra alma, Señor, como dice tu palabra, Señor. Dios mío, el día de mañana, Señor, te ruego, Señor, es un día, Señor, no laborable, Señor, pero te ruego, Señor, por cada uno, Señor, de mis hermanos, mis hermanas, Señor, que anden a trabajar, Señor, que tú le guardes en su trabajo, Señor, Padre, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, Señor, guarda, Señor, a tus hijos, Señor, Padre. Ampáralos, Señor, porque aquí, Señor, tú sabes, Señor, Padre. Tu palabra dice, Señor, que tú en una oportunidad dijiste, Señor, que todo lo que el Padre te dio, tú lo guardaste, Señor, Padre. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor, de todo mal, de todo peligro, Señor. Guárdanos, Señor, en las calles, en las rutas, Señor. Dios mío, Señor, en los aviones, Señor Padre, sea tú el que sustente los aviones, Señor Padre, el que guarde ahí, Señor, Dios mío, tu mano de poder, de gloria, Señor, en el nombre de Jesús Todopoderoso, Señor. Te alabo y te bendigo y te agradezco por todo, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, Señor.
Nos has bendecido, Señor, como familia, como pueblo, Señor. Te doy gracias porque somos una familia, somos la familia Rey de Gloria, Señor Padre. Somos una familia, Señor, y sabemos que en la familia, Señor Padre, Dios mío, Señor, siempre hay, Señor Padre, Dios mío, Señor, luchas, pruebas, Señor, pero siempre, Señor Padre, está la solución, Señor, que tú eres la solución, Señor Padre. Así que, Señor, te ruego por esta familia, Rey de Gloria, Señor. Y te ruego por los hermanos que están viniendo en camino y los que no han podido llegar en este día, Padre. Te ruego, Señor Padre, tu mano de poder, de gloria sobre cada uno, Señor, sobre nuestra hermana Ángela, sobre su tobillo, Señor Padre. Te ruego, Señor, que tú le sanes, Señor, que hagas un milagro ahí en su tobillo, Padre. Dios mío, Señor. Te rogamos por nuestro hermano Santiago Parada también, Señor. Dios mío, tu mano sobre Santiago, Señor Padre, en el nombre de Jesús, sellando esa herida, Señor. Llévate todo dolor, toda molestia, Señor Padre. Dios Todopoderoso, por nuestro hermano Fabián Troncoso, también, Señor Padre, por esos dolores que tiene la ciática, Señor Padre. Dios mío, Señor, sean tus manos ahí, Señor. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Y si hay alguien enfermo en esta noche o con dolores, Señor, yo te ruego, Señor, tu mano de poder, de gloria sobre cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Se retira todo dolor, Señor Padre. Dios mío, porque aquí está el médico de los médicos, Señor. Dios Todopoderoso, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Y la iglesia dice, amén.